Hola, buenas tardes. En el presente vídeo vamos a analizar tres cuestiones fundamentales. ¿Cómo se concibe la pedagogía y la formación? ¿Cuál es la responsabilidad del ejercicio docente en la universidad? ¿Y cuáles son las necesidades más importantes a aportar por los profesores universitarios? ¿Cómo se concibe la pedagogía y la formación? La formación es el proceso por el que se habilita el desarrollo de las potencialidades existentes en todo ser humano. Este proceso ha de ser integral, de manera que se dirija a favorecer el despliegue de todos los ámbitos de la persona, afectivo, social e intelectivo. Las principales características de un proceso de formación integral son las siguientes. En primer lugar, enseña una ética del género humano, favoreciendo de esta forma que el estudiante tenga la experiencia de que él es quien tiene que decidir la forma de vida que considera deseable y que esa forma de vida puede ser fundamental. En segundo lugar, enseña al estudiante la incertidumbre y la complejidad, de manera que el estudiante aprende a manejar el riesgo, lo que es incierto, y a meditar el curso de las cosas. No transmite, por tanto, al estudiante una visión absolutista de la ciencia, basada en el cultivo de los paradigmas. En tercer lugar, enseña al estudiante que el conocimiento humano no es neutral. Y finalmente, considera al profesor como testimonio de valores para el estudiante. Un proceso de estas características altera el talante y el ser mismo del estudiante y le permite crecer en humanidad para trascender desde sí hacia el otro y dar lo mejor de uno mismo. En cuanto a la pedagogía, esta es una ciencia aplicada que evalúa si los procedimientos utilizados por los sistemas e instituciones educativos son adecuados para alcanzar las finalidades propuestas, o si es preciso modificarlos por otros que se consideren más adecuados. La pedagogía no es neutra, sino que desarrolla sus funciones con ayuda de las ciencias naturales y sociales, y en base a una cierta visión del mundo. Es en este marco que establece los fines a alcanzar a través del medio educativo, y formula los procedimientos a través de los cuales cumplir con dichos objetivos. La concepción pedagógica, formada por fines y procedimientos, es puesta en práctica a través de la educación, que está formada por las diferentes formas en que las generaciones más adultas, padres y profesores, actúan sobre las generaciones que todavía no han alcanzado el grado de madurez necesario para la vida social. La pedagogía se caracteriza porque es intermitente, es decir, porque la reflexión sobre la educación solo aparece cuando en un determinado momento de la historia ésta se revela como desfasada e incongruente con las necesidades de la sociedad. Es consciente porque es siempre un producto de la conciencia reflexiva sobre las finalidades y prácticas de los sistemas educativos y sobre las políticas y procesos de las instituciones educativas. Aplica los conocimientos de las ciencias naturales y sociales a los propósitos formativos de la educación y, finalmente, controla y gobierna el proceso educativo. La pedagogía se debe, en definitiva, asegurar que los fines y procedimientos que adopta estimulan y favorecen el proceso de formación integral de la persona humana. ¿Cuál es la responsabilidad del ejercicio del profesor universitario? Para responder a esta pregunta, me centraré en el ámbito que mejor conozco debido a mi actividad universitaria. Los desafíos que plantea el proceso universitario vienen marcados por una dinámica de comportamiento global que está generando unos daños muy notables para el desarrollo de la humanidad. Dentro de esta dinámica podemos destacar, en primer lugar, los altos índices de violencia, generados no ya solo durante las dos guerras mundiales que dejaron 70 millones de muertos entre 1914 y 1945, sino también durante una guerra fría de alcance universal entre 1950 y 1990,
y casi 200 conflictos armados locales y regionales que desde 1990 se vienen desarrollando. En segundo lugar, unos índices de desigualdad nunca antes alcanzados, de manera que mientras el 1% de la población mundial posee un patrimonio medio de 120.000 millones de dólares, casi la mitad de la misma, es decir, unos 3.000 millones de personas, vive solamente con 3 dólares. Un nivel de degradación medioambiental que pone por primera vez en la historia en peligro la propia viabilidad del planeta Tierra. Una corrupción endémica entre las élites políticas y económicas de los nuevos y de los antiguos sistemas democráticos, que durante el siglo XX y la primera mitad del siglo XXI se han mostrado incapaces de tomar medidas eficaces encaminadas a contener los problemas arriba mencionados, al haber asumido como propios los intereses especiales que instrumentalizan la democracia y el crecimiento económico para así maximizar su riqueza. Y finalmente, unos niveles de fraude sistémico, como lo muestran los más de 8 trillones de dólares anuales que se desvían desde países del sur hacia bancos comerciales del norte situados en paraísos fiscales, y que son utilizados por estos últimos para afrontar a muy bajo coste la enorme deuda que arrastran desde hace décadas los países del norte. Los índices de corrupción y fraude en la sociedad global son muy altos. Ahora bien, lo que es realmente preocupante, desde la perspectiva de la educación universitaria, es que quienes incurren en estas prácticas han estado frecuentemente expuestos durante largos años a dicha formación. De igual manera se observa que quienes han pasado por la universidad detentan un grado muy alto de indiferencia frente al sufrimiento causado en otros por la violencia, la marginación económica y la degradación medioambiental. De esta realidad solo se puede concluir que la formación universitaria no se está dirigiendo a la formación de seres humanos, que sean conscientes de su propia actividad emocional, social e intelectiva, y que contribuyan a la sociedad con un pensamiento crítico, fruto del entendimiento de las dinámicas de los intereses políticos y económicos que la mueven. Por el contrario, si se siguen creando profesionales sin una capacidad crítica que les permita crecer desde sí mismo y contribuir a una sociedad más libre, más igualitaria y más solidaria. Y esto es en gran medida el producto de seguir anclados en una concepción pedagógica basada en la consideración del profesor como un mero transmisor de conocimientos, a unos estudiantes considerados como sujetos pasivos con poco margen para trabajar y elaborar mentalmente los conocimientos que reciben. Por ello, en mi opinión, la principal responsabilidad del ejercicio docente en la universidad consiste en asumir un modelo de educación superior que permita desarrollar un auténtico proceso de formación. ¿Cuáles son las necesidades más importantes a cubrir por parte de los profesores universitarios? Dos son, en mi opinión, las necesidades docentes universitarias más importantes. En primer lugar, la reconducción de la formación superior hacia un proceso de formación integral, de seres humanos, que siendo conscientes de su propia actividad emocional, social e intelectiva, puedan contribuir a la sociedad con un pensamiento crítico. Y en segundo lugar, el empoderamiento del estudiante a través de la formación universitaria, para que siendo consciente de que no hay formas de vida perfectas, decida él mismo, a través de su propia experimentación, qué forma de vida considera más razonable. Para cubrir estas dos necesidades, es necesario que el profesor organice su actividad desde la premisa que la figura central en el proceso de formación es el estudiante, quien principalmente asimila el conocimiento a través de su propia búsqueda y acción real en su entorno. Se trata, en definitiva, de ayudar a que el estudiante fortalezca lo que Vygotsky denomina zona de desarrollo próximo, es decir, aquellas habilidades que se encuentran todavía en proceso de maduración y que, si bien el estudiante no las puede todavía utilizar para resolver de forma independiente un problema, sí puede hacer uso de las mismas con la ayuda del profesor o de un compañero más avanzado.
En segundo lugar, es tarea fundamental del profesor hacer comprender al estudiante que más allá de sus clases y de la consulta de los libros, el conocimiento se obtiene principalmente mediante la observación, la experimentación y la combinación de razonamientos. El estudiante tiene que entender la interrelación entre la investigación como proceso de producción de conocimientos y la acción en cuanto que modificación intencional de una realidad. En tercer lugar, el profesor tiene que esforzarse en no ser directivo, de manera que su participación consista principalmente en suscitar problemas, en plantear posibles soluciones alternativas a los mismos y en generar en los estudiantes motivaciones duraderas por el conocimiento, como el gusto por el saber, el placer de descubrir o el uso futuro de lo aprendido. El trabajo en equipo, tan limitado en la práctica universitaria, necesita ser promovido puesto que favorece el debate crítico entre profesor y estudiantes sobre situaciones existenciales. De esta manera se incentiva la creatividad y la contraposición de distintos puntos de vista, y se subraya el hecho de que los problemas son responsabilidad de todo el grupo. Además, las reuniones entre profesor y estudiantes despiertan nuevas motivaciones y brindan a aquel la oportunidad de enriquecerse aprendiendo de sus estudiantes y de convertirse además en un auténtico testimonio de valores para los mismos. Finalmente, el profesor ha de utilizar la imaginación para crear situaciones y utilizar medios que propicien la actividad y el diálogo con los estudiantes. En particular, el profesor ha de tener en cuenta que las nuevas tecnologías del siglo XXI ofrecen a los estudiantes acceso a las vías de información global, lo que les permite ser parte de una comunidad de aprendizaje mundial a través de las redes sociales y de las bibliotecas electrónicas virtuales. Es también necesario no dejar de lado la dimensión subjetiva e inconsciente de la persona. De esta manera, además de fomentar el cultivo del pensamiento crítico, es necesario generar un contexto libre del miedo a los sentimientos, a las intuiciones y a la imaginación, que familiarice y promueve su expresión y confianza en los mismos. Para ello se ha de recurrir, en primer lugar, a un concepto amplio de juego, desarrollado mediante dinámicas de trabajo en grupo, así como a la formación artística y literaria y a la experimentación en las diversas disciplinas. Solo de esta manera, complementando la formación del pensamiento crítico con el cultivo de la dimensión subjetiva del ser humano, es posible desarrollar un proceso de formación auténticamente integral, en el que el marco del cual se pueda elaborar frecuentemente la contradicción entre la verdad del pensamiento y la verdad del sentimiento, como lo demuestra, por ejemplo, la tensión que aparece con frecuencia en las facultades de jurisprudencia entre el principio racional de justicia y el sentimiento de compasión. En conclusión, entendemos que las características del proceso de formación integral que hemos analizado, así como la función que conforme a las mismas le corresponde al profesor del siglo XXI, permitirán afrontar con éxito las carencias que en este momento presenta la educación universitaria. Muchas gracias.